Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de SET. Y esta vez estamos con el libro El material de SET. En su capítulo 11 comenzamos un capítulo interesantísimo llamado Reencarnación. Hay otro capítulo adicional sobre este mismo tema y sin más preámbulo comenzamos la lectura y comentario. Y dice así. Capítulo 11. Reencarnación. Comienza, por supuesto, hablando Jane, ya que ella es la autora, redactora del libro. A diferencia del libro Habla Seth, que es el propio Seth, el autor directo. Dice así, ¿ha vivido desde antes y vivirá después? De acuerdo con Seth, todos nosotros hemos reencarnado, y cuando terminamos de vivir nuestra serie de vidas terrestres, continuamos existiendo en otros sistemas de realidad. Cuestión que está perfectamente armonizada con Ramtha, por ejemplo, o con Crión. En cada vida experimentamos condiciones que hemos elegido de antemano, circunstancias y desafíos diseñados para que encajen dentro de nuestras propias necesidades. Es decir, hay una elección de acontecimientos, circunstancias, desafíos, retos, para que encajen en tus propias necesidades. Dice, y así podamos desarrollar nuestras propias facultades. Piense en esto. Algunos de nosotros nacemos brillantes y algunos locos, algunos con cuerpos ligeros y elegantes, otros carentes de órganos vitales o miembros completos. Algunos de nosotros nacemos para vernos tan colmados con riquezas que vivimos en un mundo difícilmente imaginable para la mayoría de los mortales, mientras que otros envejecen y mueren dentro de oscuros rincones de pobreza, igualmente incomprensible. ¿Por qué? Únicamente la reencarnación teje estas condiciones aparentemente dispares y dentro de un marco que tiene sentido. La reencarnación teje, es decir, hay una previa planificación. Se establece un tejido genérico previamente a cada una de las vidas. Estas condiciones, teje estas condiciones aparentemente dispares. Claro, el plano de manifestación es apariencia, es actuación, es representación, es manifestación de una planificación previa. De acuerdo con Seth, estas situaciones no son impuestas en nosotros, sino escogidas por propia voluntad. Y bueno, pues como vemos en todos los mensajes, en todo el contenido informativo sobre reencarnación de forma completamente coincidente y generalizada, nosotros desde aquí tendríamos que darnos cuenta de la planificación, pero claro, esto es un proceso, porque primero tendemos a proyectar. No quieres asumir la responsabilidad de que tu situación depende de tus decisiones. Ni siquiera lo haces en las circunstancias más livianas y banales de la vida, en la que tendemos a proyectar inmediatamente y en toda situación, siempre sobre alguien, la responsabilidad de lo que nos ocurre. Y eso nos justifica para entrar en ira y en juicio. Otro problema de la aceptación de que nosotros somos los que previamente planificamos, pues es sencillamente el que podemos llegar a frustrarnos. ¿Cómo es posible que yo haya elegido esto para mí? ¿Por qué he elegido sufrir de esta forma? ¿Por qué he elegido estas experiencias tan desagradables? Entonces, la única forma posible de poder
aceptar, comprender y aceptar esta cuestión de la planificación previa que realizamos cada uno de nosotros, por tanto, de nuestra responsabilidad, la única posibilidad de poder comprenderlo cabalmente y aceptarlo plenamente es asumir cuál es el propósito principal de la vida. El mundo tiene muchos propósitos. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ganarte la vida, tienes que formar una familia, tienes que. Pero el espíritu tiene otros propósitos diferentes y esos son los importantes. Y esa comprensión es previa para poder aceptar la responsabilidad que esta información nos asegura que es plena en cuanto a la planificación de cada una de estas vidas. Tenemos que comprender la importancia del propósito del espíritu. Si tú entiendes que lo mejor para ti y para tu aprendizaje es tener una serie de experiencias que te brinden esas oportunidades de aprender, pues entonces dirás, pues bienvenido sea. Es que si he planificado esta vida es porque es lo mejor que he podido hacer desde el punto de vista del propósito importante, que es el del espíritu. Los propósitos del ego, pues son precisamente los del mundo. Los propósitos del ego son los del mundo. Descubrir que hay un propósito superior, que es el del espíritu, te permite afrontar esta comprensión sin frustración y sin ira, y aceptándola plenamente. Es lo mejor que me puede ocurrir. Así lo planifiqué, estuve asistido al planificarlo, y además hay un principio general. Si estas situaciones me causan sufrimiento, es porque no he aprendido lo suficiente como para que no lo hagan. Y precisamente están aquí para aprenderlo. Y ya una vez aprendido que una determinada situación no te debe causar sufrimiento, sino que la aceptas completamente, para la siguiente experiencia vital ya no es necesaria. El espíritu ya considera que se ha producido ese aprendizaje. Aquí el espíritu es, por supuesto, nuestra identidad elevada y no enloquecida. Es decir, toda la parte de planificación que lo que promueve y persigue es la reversión del sueño. Luego está la parte de la planificación que lo que promueve y persigue es la realización del sueño. Es la que conocemos como egoica. Entonces tenemos espíritu y el ego. Y en planificación, pues el ego por niveles va planificando tener todas estas experiencias. Ya conocemos perfectamente cómo se produce. Lo hemos podido conformar, darle forma a partir pues, de lo que nos dice un curso de milagros, de lo que nos dice el libro de Urantia, de lo que nos dicen las distintas revelaciones. Y tenemos que comprender qué ocurre al otro lado del velo, qué ocurre en la trastienda, qué ocurre entre bastidores o bambalinas. Esto es el escenario, pero todo se programa allí. Y allí hay dos propósitos. Uno, el del sueño. Otro, el del despertar. Y en función de eso se van programando por cada uno de los fragmentos en cada nivel, es decir, desde su nodo superior. El primer nodo es el soñador, pero luego hay niveles y nodos, y desde cada nodo se va programando lo que corresponde a ese plano de manifestación. El plano de manifestación físico-material tiene un nodo en el plano colindante, en la dimensión colindante, en la morontial, y desde ahí se planifica. Y desde ahí, por encima, había un propósito egoico de generar ese nodo y que ese nodo generase las experiencias físicas. Pero también hay asistencia para poder
desde ese nodo empezar a planificar en función de los aprendizajes que se necesitan. En fin, vamos poco a poco descifrando esta información que se nos da, que además, bueno, pues se nos va dando de forma que la podamos ir comprendiendo. Entonces tenemos que ir viendo retazos de aquí y de allá para formarnos el mapa completo en nuestra mente, porque cuanto más comprensión intelectual tengamos de este proceso que nos describen, pues más claramente tendremos aquí en manifestación a qué se debe todo, y más posibilidad de aceptación y más posibilidad de aprendizaje. Y esa es la clave. Sigue diciendo Jane, ¿por qué escogería cualquiera una vida de males o de pobreza? ¿Y qué hay de los niños que mueren jóvenes o como soldados en servicio en la guerra? Todas estas preguntas se agolparon en nuestras mentes cuando Seth empezó a hablar respecto a la reencarnación. Como ya mencioné antes, cuando empezaron las sesiones, yo no creía que sobreviviéramos a la muerte. Jane era muy escéptica. Jane era, pues, prácticamente atea, prácticamente. Ni siquiera una vez. Es decir, que cuando empezaron las sesiones, Jane no creía en la sobrevivencia de nada, ni siquiera una vez. Y mucho menos muchas veces. Ni siquiera una vez refiriéndose al cristianismo, te dices una vez, y ni siquiera una vez, y por tanto tampoco muchas veces, ¿no? Jane estaba totalmente descreída de esta cuestión, pero claro, la irrupción en su vida de la información de Seth, pues le cambió completamente los esquemas. Si vivimos antes, pensaba, y no nos es posible recordarlo, entonces, ¿qué bien nos hace eso? Otra de las reflexiones de Jane. ¿Y qué sentido tiene que cada vez que bajamos a manifestación no nos acordemos de nada de lo anterior? Pues precisamente el sentido que tiene no acordarse de nada de lo anterior para el ego es mantener la verosimilitud del sueño, que en cada una de estas experiencias vuelvas a pensar que eres un cuerpo, que eres un producto del mundo, que naces completamente vulnerable, que te alimentes de la referencia externa de tu familia, de tu grupo de acogida, de tu nación, que te alimentas de la referencia externa cultural y que vivas todas estas experiencias de independencia, autonomía, escasez, limitación, sufrimiento, etcétera, etcétera. Ese es el propósito del ego en cada una de estas experiencias, para entrar con tabula rasa en la consciencia. Pero luego el del espíritu, que es sabio y aprovecha todo lo que el ego planifica para poder obtener aprendizajes a partir de ahí sin ser impositivo ni coercitivo, el propósito del espíritu de entrar con la consciencia en tabula rasa, es decir, completamente vacía, a cada experiencia vital, es que conectes con los sentidos internos. Es que conectes, como dice Seth, esos sentidos internos. Ese ser interno está en contacto con el alma, que es el soñador, que es el Hijo de Dios. Y entonces, conectando, descubrirás en cada una de las vidas quién eres en realidad. Para eso también recibimos ayudas, ¿de acuerdo? El espíritu no quiere vulnerar la planificación del ego. El ego lo ha planificado así. A cada experiencia vital entras con la mente en blanco. Y entonces el espíritu dice, bueno, pues estableceremos ayudas para que en cada experiencia vital, pues llegue un momento en que la persona diga, no puede ser que esto sea todo lo que hay. Tiene que haber algo más. Y busque. Y ahí estaremos nosotros para dar información. Además, decía Jane a Robb, Seth dice que vivimos en el espacioso presente y que realmente no existe ningún pasado, presente y futuro. Así pues, ¿cómo podemos vivir una vida antes de otra? James hacía todas estas preguntas referentes también, pues, a la cuestión de la vivencia en sucesividad lineal, el tiempo tal como lo conocemos,
o lo que les estaba informando Seth, que la cosa no va así, que la vivencia natural es la simultaneidad experiencial, todo a la vez, todo lo que quieras vivir al mismo tiempo, cosa que Jane pues tampoco acaba de comprender. ¿Cómo es posible que ella misma estuviese viviendo todas las vidas a la vez? Según decía Seth, no le cabía en mente, pero si ahora estoy viviendo esta, la otra ya la viví, además se corresponde con otro siglo pasado en la historia del plano de manifestación. Y se le dicen, sí, bueno, pero eso es aquí, pero en realidad tú estás viviendo, es decir, como punto nodal de nivel, tú vives todas las existencias de ese fragmento concreto a la vez. Y el soñador vive las de todos los fragmentos, que son cuasi infinitos los que tiene lanzados, a la vez. Vamos a conectar la carga. Bien. Dice, algunas de las respuestas a todas estas cuestiones que Jane y Rob pues tenían en mente cuando Seth empezó a hablar de la cuestión de la reencarnación, algunas de las respuestas se cosecharon en conferencias impartidas a otros, donde Seth estaba refiriéndose a casos específicos. Yo no suelo dar conferencias, dice Jane, o sesiones para el público, ni tampoco cobro o acepto contribuciones. Por lo que las conferencias sobre la reencarnación eran aquellas que teníamos preparadas para estudiantes, amigos o para aquellos que habían solicitado ayuda en algún problema trágico particular. Bien. En ese sentido, Seth no da tales conferencias, a menos que tenga relación con el tema que estamos tratando. Seth, en esta primera fase, antes de empezar con su propio libro, que es Habla Seth, en esta primera fase, pues sencillamente pues iban teniendo sesiones con él y él iba introduciendo sobre algunas cuestiones, pues según se iban desarrollando las circunstancias, ¿no? Sin una previa planificación, al menos sin una previa planificación aparente. Sigue reflexionando Jane. ¿Por qué algunos niños mueren tan jóvenes, concretamente niños favorecidos, con padres devotos? No creo que pueda haber una respuesta sencilla o explicación completa, pero hemos sostenido 2 conferencias involucradas con tales niños que se mueren pequeños. Y puedo dar ahora las explicaciones que se ofrecieron en estos casos específicos. Bueno, pues ya habían tenido con Seth algunas sesiones en las que se trataron, pues de una forma o de otra, cuestiones de niños que morían jóvenes y es lo que va a relatar Jane a continuación, un extracto de cómo habían ocurrido esas sesiones y de la enseñanza que había dado Seth en esos casos concretos para estas cuestiones particulares. Bueno, y empieza a contar uno de ellos. Dice, el primer episodio involucró a una pareja, a quienes llamaré Jim y Ann Linden. Jim, el padre, Ann, la madre, el apellido, Linden. Ann, una completa extraña para mí, me llamó por teléfono cierta mañana. Puesto que marcó mi número directamente, no había indicación alguna de que se tratara de una llamada de larga distancia y yo pensé que me estaba llamando desde mi localidad. Es decir, no le llegó la llamada a través de una operadora, como ocurría antes. Oiga, que le llaman desde fuera de la localidad. ¿Lo acepta o no? Le paso. Bueno, pues no. Hizo la llamada Ann a Jane directamente, entonces Jane dijo, bueno, pues debe ser de por aquí. Y yo pensé que me estaba llamando desde mi localidad, particularmente porque mencionaba tener parientes en Elmira. Me informó que su hijo, Peter, había muerto apenas hacía unos meses. Peter. Jim, Ann, Peter. A la edad de 3 años.
Ella y su marido se sentían enloquecidos y me dijo que un amigo suyo, Ray Van Over, un parapsicólogo de la ciudad de Nueva York, le había sugerido que me llamara. Solo he tratado con Ray una vez, le informé. Debe haberle dicho a usted que yo no suelo dar sesiones particulares, sino que me concreto a nuestro trabajo privado y a las sesiones con Seth. Sí, me lo dijo, contestó Anne, pero pensé que usted podría hacer una excepción. Ray Van Over me informó que algunas veces usted hace excepciones, en casos como estos. E hizo una pausa. Dice Jane, guardé silencio por un largo rato, pensando. Bueno, hoy es una noche de sesión regular. Si usted quiere asistir. Allí estaremos, contestó con rapidez Anne. Mi esposo se encuentra en Nueva York, donde pasó el día, pero estará de regreso esta tarde, antes de la noche. Bueno, tal vez estará demasiado cansado, dice Jane. Jane como que no quería, no estaba segura de esta situación que se le había presentado. Vienen otros a meterse aquí en una de mis sesiones con Seth. En fin, Jane no estaba convencida. Ella insistió, Anne, en que una buena ducha y una rápida y frugal cena para su marido Jim al llegar de trabajar lo pondría como nuevo. Así pues, convenimos en que ella y Jim estuvieran en nuestro apartamento alrededor de las 8. Informé a Rob, y si bien me contestó que era yo la que tenía que decidir, no estaba muy feliz con la idea. Rob también decía, bueno, pues en fin, no estaba previsto, se nos presentan en casa pues unos extraños en nuestra sesión de hoy con Seth. Entonces estaba un poco como contravenido, ¿no? Bueno, esto lo reconocemos en todos nosotros, que lamentablemente planificamos nuestro futuro inmediato de forma inamovible y cada vez que surge pues una contrariedad a lo que hemos planificado, nos contrariamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la práctica de la aceptación, cuanto más inmediata sea, más feliz es la experiencia de vida. Ha surgido un imprevisto y no podemos actuar tal como habíamos planificado. No podemos ir a cenar, no podemos. Bien, bueno, pues por algo será. Tendrá que ser así, digo yo. Tendrá que ser así. Ya está. Y entonces te adaptas inmediatamente a la nueva circunstancia. Rob, como no estaba muy feliz con la idea, le dice a Jane, ¿recuerda lo que ocurrió la última vez que trataste de ponerte en contacto con el pariente fallecido de alguien? Me recordó. De cualquier modo, deja que sea Seth quien se encargue. Asentí, dice Jane, mientras recordaba demasiado nítidamente el incidente a que se refería Rob. Habían tenido pues una previa situación que bueno, no salió demasiado bien y Rob le decía, te va a volver a ocurrir. Dice Jane, había permanecido en el fondo de mi mente en todo momento mientras hablaba con Anne Linden por teléfono. Esa situación a la que se refería Rob. No querrías que nada semejante ocurriera de nuevo, ¿o sí? Preguntó Rob. En verdad, asentí, dice Jane, y los detalles del episodio anterior acudieron a mi recuerdo una vez más. Ahora va a contarnos el episodio anterior, que los dos están diciendo, a ver si se va a volver a repetir esto otra vez con Jim y Anne Linden. Y nos lo cuentan. Dice, había sido una tarde dominical, soleada y brillante, varios meses antes. Yo me encontraba en pantalones cortos aseando la casa, cuando llamó una estudiante, una de sus estudiantes de las sesiones de percepción extrasensorial. Tenía un problema particularmente complicado y quería que yo tratara de ponerme en contacto con su suegra, ya fallecida. La estudiante había asistido solo a unas cuantas clases y su suegra vivía y murió en Florida. Yo no conocía a su familia en absoluto. Le pedí que viniera a casa y Rob salió de su estudio para tomar notas. Durante el curso de la sesión sentí que yo, en cursiva, dice Jane de sí misma,
era la mujer fallecida. Es decir que, bueno, pues a partir de un determinado momento, Jane empezó, como ocurre en las constelaciones familiares, a sentir y a actuar exactamente como la persona en la cual se estaban enfocando, que era la suegra. Durante el curso de la sesión sentí que yo era la mujer fallecida, reviviendo una discusión que había tenido alguna vez con su marido. Como esa mujer, agité el puño hacia arriba y hacia abajo con tanta fuerza sobre nuestra mesa que Rob tuvo miedo de que me rompiera la mano. Imaginaos a Jane pegando mamporros en la mesa con el puño, representando en ese momento lo que sentía la suegra de esa estudiante. Sería fácil la broma con esto de las suegras. Bien. La discusión fue bastante violenta. La otra personalidad se apoderó casi por completo de mí. Y Rob en realidad se preocupó muchísimo por mi seguridad física. Imaginaos la situación. Jane fuera de sí, pegando puñetazos a la mesa y descompuesta, de ira. Sin embargo, fui capaz de salir avante, de hacerse con la situación, sin ningún músculo dañado o huesos rotos. Obviamente, ella estaba acostumbrada a un cuerpo mucho más grande y fuerte que el mío, la suegra. Pero desde entonces Rob y yo hemos sido sumamente cautos. No obstante, ya termina de contarnos esto y vuelve al relato de Jim y Ann Linden. Esto era un recuerdo que tenía que nos ha contado de por qué ni ella ni Rob estaban convencidos de volver a reproducir lo que pasó con la estudiante y la suegra. No obstante, empecé a sonreír, recordando el incidente. De acuerdo con Rob, la lata de polvo limpiador, un producto de limpieza, en verdad había saltado cuando mi puño golpeó la mesa por primera vez, y los enseres de limpieza próximos a mi codo habían salido volando. Había pegado tal puñetazo en la mesa que había mandado todo por los aires. Difícilmente había habido algo oculto esa vez, mientras el sol brillaba con todo su esplendor a través de las ventanas que daban a la bahía. Mi estudiante estaba convencida de que su suegra se había expresado perfectamente a través de mí, porque yo usé sus gestos y su lenguaje, incluyendo ciertas frases favoritas que eran sumamente pintorescas. Hablaba igual que la suegra y la estudiante se dio cuenta enseguida. Rob estaba pendiente de mi rostro. Sin embargo, entonces no creíste que fuera tan divertido, ¿o sí? Dijo Rob. Tuve que admitir que no. Sigue Jane. No obstante, la mayoría de los nombres y fechas que yo había mencionado ese día habían sido exactos, y cierto punto en particular, desconocido por mi estudiante, posteriormente lo corroboró un pariente. Seth simplemente no estaba allí, recordé. De haber estado, probablemente me hubiera dado la información y yo no hubiera tenido que pasar por todo eso. Fue una experiencia en la que Seth no apareció. En ese caso, fue puramente Jane. ¿O nada más querías intentarlo por ti misma?, dijo Rob. Hice una mueca, sintiéndome un poco culpable, sigue reflexionando Jane. Varias veces había pensado respecto a este episodio. ¿Había yo decidido probar mis propias alas para ver qué evidencia para la vida después de la muerte podría lograr por mí misma? Reflexionaba Jane. Si se trataba de asumir un papel subconsciente por mi parte, entonces fue un trabajo bastante bueno. Claro, fue muy bueno. Al final, pues, casi que estuvo canalizando a la suegra. Y si se hallaba involucrada la telepatía, entonces también era un trabajo bastante bueno, porque mi estudiante tuvo que verificar algunos de los hechos con otras personas. Cosas que ni siquiera la estudiante sabía, que después tuvo que preguntar a otras personas de lo que había dicho Jane representando a la suegra. Pero a mí esto no me gustó, sigue diciendo Jane.
y no quería que nada como eso volviera a suceder. Generalmente me muestro bastante selectiva respecto a quién permito que entre en mi casa y, viva o muerta, gente como esa no iba a recibir un tapete de bienvenida aquí. Bueno, pues al final, por lo que recuerda Jane, aunque ahora sonríe pensando en los productos de limpieza saltando por los aires, en su momento no lo pasó bien porque de repente se encontró con esa situación sin esperársela, ¿no? La suegra debía ser de armas tomar. No obstante, no quiero exagerar mis reacciones, le dijo Jane a Rob. Los Linden únicamente quieren tener noticias sobre su niño. Además, dejaré que Seth maneje esto. Después de todo, es noche de sesión. Bueno, parece que se iba convenciendo de que tampoco pasaría nada por volver a admitir este tipo de situaciones, ¿no? Que Jim y Ann Linden pues, pudiesen beneficiarse de la enseñanza de Seth también. A pesar de todo, sabía que Rob tenía razón. Es necesaria cierta autoprotección por mi parte. Esto es muy interesante porque cuando una persona empieza a interactuar con la dimensión colindante, no tiene experiencia, no tiene práctica. Es como, de alguna forma, si empezase a nacer en la dimensión colindante. Entonces, bueno, en la dimensión colindante hay lo mismo que hay en esta en cuanto a disfuncionalidad mental. Hay gente muy funcional y hay gente muy disfuncional. Y entonces, bueno, pues efectivamente, Jane empieza con esta experiencia con la suegra y la suegra era pues una energúmena. Y entonces empieza a dar puñetazos en la mesa, claro. Eso supone pues asumir unas energías bastante negativas procedentes de unos pensamientos bastante oscuros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no eres neutro, eso no es neutro respecto de ti, es decir, no es inocuo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso aquí habla Jane de autoprotección. Y respecto de esta cuestión de la autoprotección, solo quiero hacer un apunte. Y es que habría dos niveles de autoprotección. Una autoprotección respecto de los seres que te puedes encontrar en la dimensión colindante enfocada como defensa, poniendo límites, y otro concepto más elevado de autoprotección, en el sentido de abrazo. Abrazo de esa situación en la que te encuentras con un ser de frecuencia energética debido a su mentalidad menos evolucionada. Y entonces, bueno, pues te puedes autoproteger poniendo un límite o puedes abrazar esa situación e intentar integrar a ese ser y darle un cierto consuelo y visualizar una situación de desenlace positiva, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que estaba recordando Jane es que lo pasó fatal, que no se protegió y que la forma que ella encontraba de autoprotegerse de esas sensaciones es no volver a admitir que viniese ningún desconocido más a su casa a plantearle que se pusiese en contacto con antepasados suyos fallecidos. Y esa era la única autoprotección que Jane conocía en ese momento. Es que ni entro a otra experiencia de estas otra vez. Claro, la autoprotección, pues luego, como acabo de decir, incorpora muchos otros niveles, hasta que llega un momento en que entiendes que no te tienes que proteger de nada. Y ese es el nivel segundo que he dicho, elevado de inclusión, de abrazo de esa situación. Pero claro, eso requiere una mentalidad previa, en la que haya destierro completo de la creencia en el mal, al menos en ese aspecto. Repito, a pesar de todo sabía que Rob tenía razón. Es necesaria cierta autoprotección por mi parte. Además del episodio con la suegra, habían habido otros muy desquiciantes que involucraban situaciones emocionales que yo había recogido
de personas vivas. Claro, al final el canal pues está asumiendo, si a ti te canaliza Set, pues es maravilloso, porque Set es una personalidad elevada que los pensamientos que va a transmitir a través tuyo, pues son elevados, de una frecuencia energética elevada, porque son pensamientos pues muy divinizados. Pero si estás canalizando pues personas con una mentalidad menos evolucionada, pues lógicamente, como el pensamiento se traduce en el plano de manifestación en energía, pues estás canalizando por tu cuerpo energías muy bajas. Y eso tiene su afectación, ¿de acuerdo? Entonces tiene su afectación porque cuando llegan pasan por tu filtro, pero tú no las neutralizas. Ahí la protección sería entender que esos pensamientos, pues, en fin, que no son reales, que proceden de una persona que está peticiendo amor o ayuda, un curso de milagros, o que la pobre sufre y está completamente inconsciente y se manifiesta pues en forma de ira o de cualquier otra emoción negativa, pues ya tú al recibirlo imprimirle otra energía, interpretarlo tú mismo porque como eres canal está pasando por ti, interpretarlo tú mismo de una forma en la que cambies el color, me ha salido color, en que cambies lo que tú mismo aplicas como evaluación y juicio de eso que pasa a través tuyo y lo transformes. Dicho de otra forma, no permitas que baje tu frecuencia energética debido a la entrada de eso. Eso sería otra posibilidad. Bien. En cualquier caso, sigue diciendo Jane, cuando puedo obtener el excelente material de Set, parece que mi responsabilidad principal está en esa dirección. Aquí está diciendo Jane, si mi responsabilidad principal es recibir la información de Set, que me vengan y me pidan estos favores es secundario, como justificándose a sí misma pues esa decisión de limitar el que venga gente a que contacte con sus muertos. Bueno, todos estos sentimientos estaban escondidos en mi mente esa noche, cuando por fin llegaron Jim y Ann. Ya llegan a la casa. Me estaba reservada otra sorpresa. Alrededor de las 6 p.m., Ann llamó diciendo que se encontraba en Binghamton, New York, una ciudad a más de una hora en automóvil de distancia. No sabía que Elmira se encontrara tan lejos de Brooklyn. Pues cuando Jim y Ann le dijeron a Jane que iban a su casa, no habían calculado que estaban bastante más lejos de lo que parecía. Brooklyn. Y dejé caer el teléfono. Pensé que quisiste decir que tu marido se encontraba en Nueva York por un día, pero que tú vivías aquí. Oh, no, repuso Ann. Pero Jim llega a casa temprano esta tarde y pensamos que nos tomaría solo algunas horas llegar a Elmira. ¡Caray! Exclamé, y Rob hizo a un lado el periódico vespertino, como diciendo, ¿que van a conducir horas para venir a esta sesión? ¿Quieres decir, decía Rob, que vendrán conduciendo hacia aquí nada más que por una sesión? Nueva York está plagado de excelentes mediums. Pero a usted me la recomendaron muchísimo, decía Ann a Jane. Llegaremos tarde y es por eso que la estoy avisando. Me da mucha pena pedirle esto, pero ¿no podría usted esperar hasta que lleguemos allí para empezar su sesión con Seth? Dice Jane. Le contesté que sí, con una especie de mareo, y colgué. Estaba fuertemente contrariada ya Jane con esta situación, ¿no? Rob tenía miedo de que yo me sintiera bajo una fuerte presión, sabiendo que ellos venían conduciendo desde tan lejos y que regresarían esa misma noche, además.
nada más para asistir a una sola sesión. Ya había explicado a Anne que no podía darle ninguna garantía en absoluto de lo que pudiese ocurrir con Seth, además, porque podía ser que fuese el viaje sin sentido, en balde. A propósito, había sacado de mi mente todo el asunto, y ya al atardecer me puse a ver la televisión. Como Jane dijo, mira, me voy a olvidar y me voy a poner a ver la tele porque me estoy activando. Y entonces, bueno. Luego, como broche de oro, sigue diciendo Jane, alrededor de las 8 se presentó Phil, un amigo suyo, explicando que se encontraba en el pueblo para pasar la noche y le gustaría asistir a una sesión. Bueno, pues al final, además del matrimonio Linden, iba a estar el amigo Phil. Jim y Anne llegaron alrededor de las 10 p.m., bastante tarde con respecto a la hora que están acostumbrados Jane y Rob a empezar las sesiones con Seth. A Rob y a mí nos simpatizaron de inmediato. Bueno, menos mal. Ambos se hallaban ya cerca de los 30 años, eran inteligentes y, al igual que nosotros, informales. Saboreando una copa de vino, nos informaron respecto a su hijo. Era excepcionalmente brillante, dijo Jim. Era fantástico, y no le digo nada más porque era nuestro hijo. Desde el principio siempre estuvo muy por encima de promedio. Era rápido en sus reacciones, tanto que, en cierta forma, casi nos atemorizaba. Y luego, una noche, murió de anemia aplástica. Nadie sabe siquiera qué es lo que la causa. Reflexiona Jane. ¿Qué se puede decir en una situación como esa? Yo quería ayudar. Me daba cuenta de su terrible necesidad, pero también comprendía que era casi imposible probar, demostrar la vida después de la muerte. Supongamos que yo pudiera establecer contacto con el niño o pensara que lo hubiera logrado. ¿En qué forma ayudaría esto? En vez de hacer que ellos se enfrentaran al hecho irreversible de su separación, ¿no podría tal incidente simplemente hacer las cosas peores? Mantener el apego al niño. Y surgieron mis propias dudas. Si estuviera involucrado solo un juego subconsciente, sigue reflexionando Jane. Rob debió de haber leído mis pensamientos, por lo que dijo a continuación. Relájate, querida, me dijo. Di a conocer a los Linden mi actitud. Jane les explicó a los Linden, mirad, es que todo esto es lo que estoy pensando a raíz de que habéis llegado. Y Anne sonrió. Ray Vanover, el amigo que les habló al matrimonio sobre Jane, Ray dijo que usted era una de las médiums más objetivas que conocía. Demasiado objetiva, me temo, dijo Jane. En ocasiones eso me contiene para usar mis facultades plenamente, tal y como nosotros hemos visto en las sesiones anteriores del material de Seth. Jane siempre es excesivamente pulcra en la objetividad y siempre se mantiene en el cuestionamiento de si lo que ocurre con Seth es real o no y hasta qué punto, y por eso estuvieron un año entero intentando acreditar con el doctor Instream que todo aquello era cierto, en fin, Jane es así. Dice Jane, esa es la última cosa que recuerdo haber dicho yo misma. Al momento siguiente, la fuerte voz de Seth se presentó apresuradamente a través de mí. El niño estuvo brevemente con ustedes por sus propias razones. Su objetivo era iluminarlos a ustedes y lo logró. Ustedes ya lo conocían en vidas anteriores y en una ocasión él fue el tío de su actual padre. No pretendía permanecer dentro de la realidad física. Únicamente vino para mostrarles a ustedes lo que era posible y traer a ambos cierta comprensión de la realidad interna.
Él escogió su enfermedad, no se le impuso. No fabricaba suficiente sangre porque no quería continuar siendo un ser físico, más allá del tiempo que se había fijado. Quería darles a ustedes ímpetu, y su efecto fue mucho más poderoso que si hubiera seguido viviendo, y él sabía esto. Sentía horror a vivir hasta llegar a ser un joven adulto, pues no quería conocer a una joven, sentir atracción por ella y continuar con otra vida física. Fue una luz para ustedes, y la luz no se ha extinguido. Los conducirá a ustedes al conocimiento que de otro modo nunca hubieran conocido, puesto que no lo hubieran buscado con intensidad. Se percataba perfectamente de esto y quería que ustedes iniciaran el peregrinaje, pero este peregrinaje es dentro de ustedes mismos. Ahora Seth miraba fijamente a través de mis ojos abiertos. Mis gestos eran suyos. Miraba a Jim directamente a la cara mientras hablaba. Anne y Rob tomaban notas. Phil tan solo se mantuvo sentado, escuchando, el amigo. Él se hallaba involucrado en trabajos científicos en la Atlántida y en Egipto, mas no tenía ya deseo de continuar con estos trabajos ahora. Ya había llegado mucho más lejos. Tú, diciéndole a Jim, también estuviste involucrado con él en 2 vidas anteriores, en la misma relación, y como sacerdotes ambos estabais interesados en las obras internas del universo. Seth prosiguió diciendo que Jim se había salido del camino en ciertos aspectos, olvidando lo que había aprendido en el pasado. Él, refiriéndose al niño Peter, al hijo de Jim y Anne, que en otras vidas había sido pues, sacerdote egipcio con ellos, y en fin, se habían encontrado en varias ocasiones. Seth decía que el niño, no podía forzarle a recordar, pero podía darle un suave codazo y un empujoncito en esta existencia. Y así lo hizo. Es decir, el niño, el hijo de ambos, había nacido para precisamente ser el detonante de que ellos volviesen a recordar que anteriormente habían ido evolucionando, pero en esta vida se habían estancado. No estaban cayendo en la cuestión de la espiritualidad. Ya tenían pues alrededor de 30 años y ni siquiera estaban en la línea de empezar a interesarse. Y es que en cada vida tienes que volver a interesarte. Y entonces por eso vienen las ayudas desde fuera y vienen de muy diversas formas. Y en este caso, pues precisamente un ser que había coincidido con ellos en vidas anteriores, pues nacía como su hijo para morir, para que ellos dos se hiciesen las preguntas referentes a la cuestión trascendente, cosa que consiguió. No es tiempo para que te pongas a hacer tonterías buscando la verdad en la rama de un árbol. La verdad está dentro de ti mismo, le sigue diciendo Seth a Jim. Tu hijo ya no tiene 3 años de edad, ahora es más viejo que tú y ha tratado de indicarte el camino. No fue un niño eliminado antes de que lograra su objetivo, sino una personalidad que te dejó cuando terminaron sus propias reencarnaciones. Ya no regresará, sino que proseguirá en otra realidad en la que puedan utilizarse sus facultades con mayor ventaja. Es decir, el niño además, este ser que estuvo conviviendo con ellos en una de las vidas como sacerdotes en Egipto, en vidas anteriores, pues además ya había terminado el ciclo de reencarnaciones, porque, bueno, había conseguido un aprendizaje suficiente como para él mismo decidir ya continuar en otros planos de existencia, como dice Seth, ¿no? Entonces había, después de haber terminado ya su ciclo de reencarnaciones,
después de haber considerado que había terminado su aprendizaje en el entorno físico-material, había vuelto una vez más para realizar esta misión de ser un poco un acicate para Jim y Anne, en el sentido de que volviesen a retomar el camino espiritual en esa nueva existencia. Se estaban retrasando. Según Seth, las reencarnaciones de Peter en realidad se habían completado antes de que naciera esta vez. Había retornado para morir joven, a fin de que Jim y Anne se vieran forzados a formular las preguntas que ahora estaban haciendo. En ese momento Seth sonrió ampliamente y agregó: ahora bien, yo he vivido y muerto muchas veces y pueden palpar mi vitalidad. Y te aseguro que la vitalidad de ese niño existe en términos vitales. Hubiera sido casi una penitencia para él haber permanecido más tiempo. Tú le ayudaste a salvar su alma en cierta ocasión, en una vida anterior, y ahora estaba pagando el favor. En una ocasión él estuvo tentado de utilizar sus facultades para obtener poder y usar el sacerdocio para su propia ganancia. En esa ocasión tú lo detuviste. Es decir, que esa entidad que apareció en esa vida como el niño Peter, en realidad pues lo que estaba es prestándole ayuda a Jim por otra ayuda que a su vez Jim le había prestado en una vida pasada, en la que él, pues encontrándose seguramente en disposición de pasar al cuarto nivel de conciencia, el del amor sentido, pues tenía riesgo de haberse mantenido en el tercer nivel de consciencia, en el del poder, y siendo sacerdote, pues había empezado a realizar actos y tomar actitudes en el sentido de aprovecharse del poder del sacerdote sobre los demás, y este le había logrado detener, habría logrado que el otro viese la luz. Ese gran favor, pues ahora Peter se lo estaba devolviendo, y es lo que le estaba contando Seth a Jim y a Anne. Seth prosiguió para dar un análisis de la personalidad presente de Jim en relación con sucesos de vidas anteriores y para ofrecerle algún consejo respecto al futuro. Jim nos había dicho antes que él había sido un animador de discotecas. Ahora Seth dijo: nadie puede decirte qué camino seguir. Tú tienes las respuestas dentro de ti. Ten cuidado con aquellos que te ofrecen soluciones rápidas. En el mundo de la noche, muchos te pueden ofrecer soluciones rápidas. Estoy hablando en términos de probabilidades, pues el futuro es moldeable. Sugirió que Jim se mantuviera fuera del campo de la actuación, porque, en su caso, eso llevaba a una confusión en cuanto a la índole de su propia identidad. Seth le aconsejó que se mantuviera dentro del ramo de comunicaciones, diciendo que si continuaba en la radio, habría otro trabajo en ese ramo y luego se le presentaría otra línea de trabajo, que abandonase la noche. Ya nos lo dicen nuestras madres, que en la noche no hay nada bueno. Bueno, algo así. Seth proporcionó más información concerniente a las vidas pasadas de todos los involucrados. Y luego añadió: te estoy dando lo que creo que es la información más importante, tanto si puedes verificarla como si no. Vuestros yoes internos digieren lo que he dicho, y eso es mucho más importante que 10 cuartillas de notas y fechas que no puedas confrontar, puesto que estas vidas tuvieron lugar hace muchísimo tiempo. Se le explica la información que le da para qué es y por qué se la da así. Habló más sobre el simbolismo de la enfermedad de Peter y asimismo sobre las relaciones anteriores de Jim con Anne, y dijo que Jim poseía habilidades matemáticas que no estaba usando. Estas son resultado de tus dos existencias sacerdotales, cuando ambos
estabais involucrados con cálculos que tenían que ver con el movimiento de los planetas. Claro, bueno, incluso aquí también ahora mismo la información espiritual nos dice, intenta descubrir tus habilidades. Mira a ver cuál es tu función especial en este mundo, diría un curso de milagros. Direccionando tu función especial hacia el propósito del espíritu, lógicamente. Es decir, si un estudiante dijese, bien, pues yo me quiero dedicar a evolucionar espiritualmente y además a ponerme a disposición del plan general para el despertar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues la información espiritual te diría, halla tu función especial y ponla en relación con el plan. ¿Y cómo sabrás si estás en el buen camino? Porque si estás en el buen camino, todo fluye, todo se allana. Allegan los medios necesarios para que eso ocurra. Y si no estás en el camino adecuado, todos son dificultades, todos son retrasos, todos son obstáculos, no fluye. Y esa es la señal de el Espíritu Santo en tu mente. Bueno, sigue diciendo Jane, y terminó Seth de esta manera. Es natural que te acerques a otros por ayuda en tu situación, y en mi propia forma espero haberte ayudado. Sin embargo, existe una diferencia entre que se te digan las cosas y el saberlas. Aquí está hablando Seth precisamente de el que te digan las cosas, la comprensión intelectual, te cuentan una bonita idea, y el saberlas, el que las has llevado a situaciones de tu vida diaria, a tu experiencia de vida, las has puesto en práctica, has observado el resultado y es un logro para ti. Y entonces ya es tuyo, ya las sabes. Y eso puede haber ocurrido en esta vida o en vidas anteriores. Y el conocimiento proviene de tu interior. Precisamente, pues conectar con nuestro interior nos hace conectar con ese saber en el que previamente nos dijeron cosas, comprensión intelectual, ideas bonitas, pero que decidimos aplicarlas a nuestra experiencia de vida, comprensión profunda, y obtuvimos la integración, y ahora la sabemos. Puede ser que en la siguiente vida tengas que conectar para volver a recordar qué es lo que sabes ya. A esto se está refiriéndose. Y el conocimiento proviene de tu interior. Cuando sabes, no necesitas que se te diga. Y tú puedes tener ese tipo de conocimiento. Me daría mucho gusto ayudarte a encontrarlo, pero nadie puede hacerlo sino tú mismo. Durante un descanso, nos quedamos sentados saboreando galletas y tomando unos tragos de vino. Los 5, Jane y Rob, Jim y Ann y el amigo Phil, que estaba por allí. De pronto, ciertas impresiones se agolparon en mi propia mente, reflexiona Jane. Muchas de ellas se comprobaron de inmediato allí mismo. Dije a Anne, por ejemplo, que su hermano utilizaba varios nombres y usaba bisoñé, cosa que era correcta, junto con otras muchas aseveraciones. Al mismo tiempo continué recibiendo impresiones respecto a los síntomas del niño. Cuando esta clase de cosas ocurre, yo simplemente me relajo y digo cualquier cosa que me viene a la mente. Hubo un episodio con las uñas de los pies y con zapatos demasiado pequeños. Dije. Esto ejercía presión sobre la uña grande del pie derecho, que afectaba una arteria de la pierna. Se refería al niño Peter. Un raspón que daña la función siempre ocurre en tal caso, aunque la herida sea pequeña. Cosas que le decía Jane a Anne sobre Peter y que explica ahora mismo Jane, pues que también estaban viniendo de intuiciones y de sentidos internos.
Y hubo algo más, mucho de lo cual se verificó allí mismo. Aun cuando nada tenía que ver con la reencarnación, estas impresiones tenían mucho en relación con demostrar a Jim y a Anne que todos poseíamos la capacidad de recibir conocimientos, aparte de los que teníamos a través de los sentimientos físicos. Ya sabía Jane, porque se lo había dicho Seth muchas veces, que podía recibir información por los sentidos internos, del ser interno conectado con el alma, con el soñador. Los eventos que escogí fueron a veces emocionalmente significativos para los Linden, aunque triviales en otros aspectos. Estas impresiones incluían asimismo algunas aseveraciones concernientes al origen de la enfermedad que mató a Peter. Armonicemos esto de que la enfermedad mató a Peter, que Peter decidió salir del plano a través de ese elemento del diseño del plano de manifestación, que es la enfermedad. Su causa es desconocida y no hay razón para entrar en una explicación aquí, pero los síntomas característicos del mal que yo di también describieron con exactitud la condición de Peter. Los Linden no habían discutido estas cosas con nosotros, pues quizás encontraban el tema demasiado penoso. En virtud de que esta información era correcta, no hay razón para suponer que las impresiones concernientes a las causas del mal de Peter estuvieran equivocadas, aunque son desconocidas. En este mismo sentido, no hay razón para suponer que el material sobre la reencarnación fuera menos correcto, aun cuando no podemos comprobarlo debido al largo tiempo que representan los periodos. Entre paréntesis, algunos datos sobre la reencarnación son mucho más recientes y pueden comprobarse, hasta cierto punto, si la gente involucrada tiene tiempo y deseo de hacer el esfuerzo. Hasta el momento hemos llegado a conocer a varios sacerdotes, pero ninguno que viviera en la Atlántida. Es decir, que recuerdas mejor atendiendo a tus sentidos internos información de reencarnaciones recientes, entre comillas, porque tú las vives linealmente. Entonces, para ti son del pasado reciente. Desde planificación se viven simultáneamente, pero tú aquí en manifestación, lo que te accede por intuición de esas vidas pasadas toma forma lineal para ti. Y entonces dice Jane que te acuerdas más de las reencarnaciones más previas que de las más antiguas. Y este Peter, según dijo Seth, pues había estado en la Atlántida. Había sido un sacerdote en la Atlántida. Por eso dice, hasta el momento habíamos llegado a conocer a varios sacerdotes, pero ninguno que viviera en la Atlántida. Pues sigue diciendo, vamos a leer un último párrafo y vamos a terminar aquí porque este es el final del relato de Jane de este acontecimiento concreto con Anne y Jim Linden. Sigue el capítulo y va a contar otro acontecimiento que sucedió con otras personas, pero para nosotros se nos acaba el tiempo y es buen punto de corte este entre el relato de Jane de ambos acontecimientos. Este es el último párrafo. Seth dedicó la última parte de la sesión a Phil y ya había pasado la 1 de la mañana antes de que termináramos. Jim y Anne se retiraron convencidos de que la vida y muerte de su hijo tenía mucho significado y que había sentido y propósito en sus vidas, y que hasta esta tragedia aparente indicaba un bien mayor. Y esta es la forma en la que Jane Roberts empezó a comprender que en la canalización de Seth había propósitos paralelos a simplemente el propósito de recibir la información y trabajar con ella.
y era el poder dar asistencia a otras personas, como por ejemplo este matrimonio. Este matrimonio recibe en esta vida, los Linden, Jim y Ann, asistencia de dos maneras. Primera, el hijo Peter es una entidad que viene a ayudarles, precisamente a poner el detonante para que ellos empiecen a interesarse por la espiritualidad, a través de ese acontecimiento de su muerte prematura. Segunda, Jane y Rob, Jane canalizando a Seth, están ya dándoles información concreta a Jim y a Ann sobre toda esta cuestión para que ellos, que con el detonante de la muerte acabaron yendo a ver a Jane, para que ellos ya digan, claro, es verdad, tiene mucho sentido todo esto que nos ha dicho Seth y que nos dice Jane. Es que aquí el verdadero propósito es otro, diferente de los propósitos del mundo. Y entonces reciben esa asistencia en dos fases. Fase de su hijo Peter que muere, fase de Seth hablándoles cuando ellos acuden a raíz de la muerte de Peter a mediums a ver si les pueden decir algo sobre él. Con lo cual, sacamos una moraleja general de todo esto y es la siguiente. Llega un momento en la evolución de todo estudiante de espiritualidad en la que tarde o temprano acaba entendiendo, porque se ponen las circunstancias de manifiesto en su propio camino o porque llega a esa conclusión de que la evolución espiritual también involucra empezar a dar servicio, asistencia a los demás. Eso además fomenta la conciencia de unidad. Y bien, pues lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en la siguiente sesión, ya al principio de la página 134, entre estos dos episodios, este primero del matrimonio Linden y el siguiente, que es el que relataremos en la siguiente parte de este capítulo. Sin más, prospector.